Muy buen día para todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Qué rico les quedó el café. ¿Cómo están? De maravilla. No me hablen de usted porque me hacen sentir como que si estuviera viejo. Bueno, sí, pero no. ¿Cómo les va? Hoy, hoy Alejandra y a todos los que están. Oye, ya tienes a 144 personas, Selva. ¿Cómo estás? Yo de maravilla, Vero. Muchas Hola a todos, gracias. muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde andas? Ya. ¿Hasta dónde andas? En Ciudad de México, Muy hoy tocó bien. dar el curso desde acá. Se te escucha un poco de eco. A ver si tienes alguna puerta cerrada que abran, por favor. Sí, sí. Muy buen día para todos. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, dicen. ¿Mejor Muchas ahí? gracias. Saludos al Estado de México también. ¿De qué parte de la República se conectan? A ver, cuéntenos, platíquenos. Ciudad de México, Mérida. La próxima semana voy a Mérida, Irma, Guadalajara, Tamaulipas, voy a Tamaulipas también. Monterrey, desde la ciudad mundial de las berries, allá en Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Tehuacán, Puebla, Celaya, Guadalajara, Tabasco. Saludos a todos mis paisanos de Guadalajara. No estoy en Guadalajara, de hecho. Ciudad de México, Querétaro. Ya la contadora del Valle dijo que está en la Ciudad de México. ¿Qué vagancias andas haciendo allá en Ciudad de México? Elba? Cuéntanos. De todo un poquito, atendiendo cargos honoríficos, visitando clientes, un poquito de todo. Cargos honoríficos. Ay, qué presumida. Se dice, atendiendo las asambleas que tengo como asambleísta en el Infonavit. No es cualquier cosa, no es poca cosa. ¿Sí sabían que él va a formar parte de la nueva asamblea del Infonavit? Ya representa los intereses de 140 millones de personas en todo el país. Patrones, trabajadores. Oigan, chicos, los voy a dejar con Elba. Hoy vamos a platicar, hoy se van a capacitar sobre la preparación y la entrega de la Declaración Anual de Personas Físicas. Yo voy a regresar en un momento más, pero sé que los dejo en perfectas manos. ¿Verdad que la van a tratar bien y la van a cuidar? ¿Le van a poner mucha atención? ¿Verdad que sí? Oye, pues ya tienes a 200 personas aquí conectadas. 2 de abril, ya empezó la obligación de la Declaración Anual de Personas Físicas. Ayer varias personas decían, es que no funciona la plataforma. Sí, sí funciona. Ayer lo probamos, sí, sí funciona. Este, el día 31 de marzo, lunes, les costó mucho trabajo a varios contadores en todo el país presentar la anual de personas morales por obvias y lógicas razones. El día último, fecha límite de la declaración, del cumplimiento de la obligación, pues claro que si dejamos las cosas al final, muy probablemente se va a saturar porque todos queremos presentar. Entonces, si terminaste de ver todas las anuales de personas morales, ¿cierto? ¿Cierto? Todas, todas. Bien.
Chicos, los voy a dejar con Elba en muy buenas manos, trátenla bien, apréndanle mucho, tiene mucho que compartir, que aportar, saquen todas sus dudas, preparen y presenten su declaración anual de personas físicas en un rato más regreso. ¿Les parece? Pero voy a estar aquí echando, que se porte mal, se las ve conmigo, ¿vale? Fuerte abrazo para todos, ahorita regreso. Adelante, Elba. Muchas gracias, Javier. Muy buen día a todos nuevamente. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas? Perfecto. Estamos iniciando el mes de abril. Ya se los preguntaba Javier, pero solo para confirmar, espero que todos hayan podido presentar en tiempo la Declaración Anual de Personas Morales y si no, tienen todavía estos días, todavía no han estado llegando estos requerimientos por parte de la autoridad, entonces para que la presenten y lo cumplan antes de que ya sea con un tema de requerimiento o posible multa por parte de la autoridad. Ahora, hablando de la declaración anual de personas físicas, porque quisimos dar este curso casi iniciando el mes, para apoyarlos un poquito y para no retrasarnos en los tiempos, para poder cumplir en tiempo y forma con la declaración anual de personas físicas, porque luego es una constante que los últimos días para el cumplimiento de las obligaciones, todos los portales están saturados. Al estar saturados no nos deja presentar o nos pasaron varias fallas a la hora de que estábamos presentando nuestra declaración de personas morales. El día último nos reportaron bastantes fallas, no cargaban los pagos provisionales de ingresos, todas fueron intermitencias y todas se estuvieron solucionando, pero para no pasar con estos dolores de cabeza para personas físicas, es por lo que quisimos iniciar ahora este curso, iniciando prácticamente el mes para preparar toda la información que necesitamos y a lo mejor darles algunos tips para esta y para las siguientes declaraciones anuales de personas físicas. ¿Alguien aquí lleva la contabilidad o está bajo el régimen simplificado de confianza para personas físicas? Son los únicos que tuvieron un cambio en la declaración anual. ¿Y cuál fue? Que ya no tienen como tal esta obligación. Fuera de eso, todos los demás que estamos bajo el régimen de declaración de personas físicas, actividad empresarial, arrendamiento o demás, como buena noticia tenemos que no hay ningún cambio en el portal del SAT. Entonces, la declaración anual, como la tuvimos que presentar en el ejercicio anterior, es tal cual la vamos a tener que presentar en este ejercicio. Y para muchos contadores esto es un tanto un alivio porque no vamos a tener que lidiar con algo adicional, sino simplemente con el día a día. Ahora, nos habilitaron el simulador a mediados del mes de marzo, pero la mayoría de contadores, como estamos en personas, en las declaraciones de personas morales, no tuvimos o no tuvieron la oportunidad de ingresar a este simulador. ¿Alguno de ustedes ingresó al simulador de personas físicas o ya ha tenido oportunidad de presentar alguna de las declaraciones? Dice Susana, al menos esa ahí es ventaja. La realidad es que sí es una ventaja que no tengamos algún cambio en nuestra declaración, porque vamos a tener que lidiar con lo mismo a lo que ya estamos acostumbrados, entonces vamos a tener que trabajar con lo mismo. Muchos entraron al simulador, otros ya presentaron algunas, pero la mayoría no. Muy bien. Comencemos entonces con algunos puntos importantes. Y la realidad es que tal cual como pasa en la Declaración Anual de Personas Morales, la declaración de personas físicas es simplemente revisar qué se hizo bien durante el periodo y declarárselo a la autoridad para tener este ajuste. ¿En dónde viene? En donde nos lleva mayor tiempo a los contadores el poder cumplirlo, en revisar que esa información que se presentó en enero, febrero, marzo, abril sea correcta a la fecha de hoy y revisar la totalidad de nuestros ingresos. Como personas físicas siempre nos enfocamos en la actividad preponderante que tenemos. Y como personas físicas, la realidad es que tenemos un sinfín de actividades o que hacemos para la obtención de recursos. Venta, arrendamiento, eh, prestación de servicios, trabajadores, asimilados, recibimos por dividendos y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita para presentar nuestra declaración anual?
Primero, hacer un check de todos los ingresos. Y este es un tema que voy a tocar más a fondo un poquito más adelante, pero para comenzar, todo el tema de los ingresos. ¿Cuáles son nuestros ingresos exentos? ¿Cuáles ni siquiera se acumulan para temas de ISR, pero que de todas maneras estamos obligados a informarlos? Y ojo con esto, parte principal y en lo que más se fija la autoridad es en lo que nosotros enteramos como ingresos no acumulables o ingresos exentos. ¿Por qué? Como personas físicas, muchos contribuyentes siguen con el entendido de que tienen su cuenta fiscal y su cuenta no fiscal. Y entonces la cuenta fiscal es la que le entregan a su contador y le dicen, mira, aquí están todos mis ingresos y aquí están todas mis deducciones. Pero adicionalmente tienen una cuenta que consideran no fiscal, una cuenta bancaria que según ellos, no sé si no se entere el SAT o por no tener operaciones diarias, no la informan al SAT, pero sí tienen ingresos y sí tienen deducciones. Y ojo con estas cuentas bancarias. El banco es muy chismoso y no se mete en problemas con el SAT, porque cualquier tema que pueda tener algún banco son multas para los bancos. Entonces, para no tener este tipo de conflictos, simplemente si tiene algo que le puede parecer sospechoso en tus movimientos bancarios, va a ir y le va a levantar la mano al SAT y decir, es él. Él tiene ingresos que lo primero que hace el banco es preguntarte y decirte de dónde viene este ingreso. Tú se lo tienes que solventar con alguna factura, con algún tema de que fue algún préstamo, alguna remesa o demás. Si no le puedes justificar estos ingresos al banco, el banco te va a quitar tu cuenta y le va a decir al SAT en dónde comienzas a tener las diferencias. Muchos quedaron en el centrado de estos 15,000 que no puedes recibir en efectivo. La realidad es que es por lo menos que nos tenemos que ocupar, sino porque en realidad todas las operaciones bancarias, tanto de ingresos como de egresos, cumplan o tengamos cómo justificar ese recurso, porque muchas veces también nos enfocamos en el tema de los ingresos y no en el tema de las deducciones. Y ojo, si nosotros empezamos a gastar más de lo que nos ingresamos, una es ilógico y otra podemos caer en un tema de discrepancia fiscal por parte de la autoridad. Y cuando caemos en un tema de discrepancia fiscal, todas esas deducciones por demás de nuestros ingresos, el SAT no los va a acumular también como base de ingresos. Entonces, de ahí la importancia de revisar la totalidad de nuestras operaciones bancarias y que todas estén amparadas mediante un CFDI o que tengamos cómo justificar los ingresos y los egresos. Y el tema de deducciones personales. ¿Han tenido oportunidad de ingresar al visor de deducciones personales o en la herramienta que sea que lleven el control de deducciones personales? ¿Por qué se los pregunto? Espero que la mayoría me responda que sí y espero que la mayoría lo haya revisado antes de cerrar el ejercicio 2024. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría, por estar en la operatividad del día a día como contadores y que muchas veces nos saturan de otras actividades, dejamos de lado el análisis de cierta información. Y hablando de deducciones personales, tenemos que revisarlas cuando las recibimos y si no, antes de cerrar el ejercicio de que se traten estas deducciones. ¿Y por qué antes? Porque para que yo me pueda hacer deducible una deducción personal, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y entre los principales, el uso de CFDI y el método de pago con el que se realizó. ¿Qué pasa si estos no coinciden con lo que viene en ley para hacerlas deducibles? Así hayan sido un gasto erogado y en realidad sean una deducción, no nos la vamos a hacer posible deducir en ese periodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si tú ahorita le solicitas a tu doctor que te cancele y te vuelve a emitir una factura de 2024, te aseguro que va a ser muy complicado que lo logres. Y si lo logras, esa factura va a quedar amparada en un ejercicio distinto a de donde corresponde su pago. Entonces vas a comenzar a tener inconsistencias. ¿Qué tenemos que hacer? Al cerrar el ejercicio, si entren a los visores y si revisen que en realidad todas estas deducciones personales cumplan con los requisitos, porque en las deducciones personales nos tienen amarrados por todos lados, en los topes de deducción.
Hay topes de deducción de cada deducción personal y topes de deducción globales. Y si todavía a los castigos que tenemos, por así decirlo, por parte de la autoridad con estos topes, nosotros quitamos deducción al no revisar que en realidad estos comprobantes cumplan, pues va a ser un doble efecto negativo para el contribuyente. Si no han ingresado al visor de deducciones personales o a la herramienta donde llevan este control, háganlo ahorita que van a comenzar a preparar su declaración anual. Esto es lo que les quería comentar sobre los ingresos acumulables y cosas que a veces se nos olvidan a las personas físicas. Una, en realidad hacer este análisis y si ahorita quiero hacer este curso un tanto teórico y terminar con práctica, ingresar desde el llenado de papeles de trabajo y tratar de presentar la declaración anual si la página del SAT no lo permite, pero mientras les voy contando. Y como contadores es algo que hemos venido viendo ejercicio tras ejercicio. Cuando vas a presentar tu declaración anual, tiene al inicio la totalidad de actividades por las cuales pudiste obtener un recurso, independientemente de si esto venga o no venga en tu constancia de situación fiscal. Porque como contribuyente muchas veces aumentamos nuestra cartera de servicios, aumentamos lo que podemos vender o lo que estamos prestando de actividad y omitimos hacer estas actualizaciones en la constancia de situación fiscal. ¿Y qué es lo que pasa cuando vamos a presentar nuestra declaración anual? Probablemente vamos a tener que señalar alguna actividad que no viene amparada en nuestra constancia de situación fiscal. El SAT nos da un palomeado de las actividades que él tiene amparadas bajo nuestra constancia de situación fiscal, que son las actividades que nosotros ingresamos o que nos hayan emitido un CFDI por ese concepto y hablemos, por ejemplo, del tema de dividendos, del tema de intereses ganados, que cuando estamos en estos supuestos, las dependencias nos emiten los FDIs y estos se precargan en nuestra declaración anual y el SAT nos palomea esto. Una, esto debería de venir amparado en las actividades que nosotros tenemos y otra, de todas maneras, cuando vayamos a presentar nuestra declaración anual, hay que hacer un análisis de lo que viene palomeado y de lo que no viene palomeado para revisar que en realidad los ingresos o la totalidad de ingresos que vienen amparados bajo la declaración anual sean coherentes con lo que yo tengo como actividad. Y ojo, puede venir palomeada alguna actividad que tú actualmente no estés llevando. ¿Qué te recomiendo? No quites esa palomita. Preséntala sin información, porque por algo el SAT te lo trae como precargado. Y si no lo presentas, después puedes tener alguna inconsistencia porque no declaraste ese ingreso o esa actividad. Ahora, hablando de ingresos acumulables, creo que la mayoría traemos en el entendido el tema de los servicios o de las ventas, que es nuestra actividad empresarial, o del tema del arrendamiento de algún bien o inmueble. ¿Qué es lo que empezamos a dejar un tantito de lado? El tema de si vendemos a lo mejor algún activo y tuvimos un ingreso por la venta de ese activo, muchas veces omitimos el tema de declarárselo a la autoridad o si rebasamos ingresos exentos por los límites que están exentos. ¿Qué quiere decir? Si tenía una exención de cierto ingreso por 500,000 pesos, pero el ingreso es de 600,000, yo debería de declarar esa diferencia del ingreso. Y muchas veces, dependiendo de qué se trate, o es declararlo en la información de la declaración anual ya como un ingreso acumulable, o es presentar alguna declaración informativa, pero todo esto debería de estar 100% amarrado. Ahora, estos son los ingresos exentos que vienen en nuestra declaración anual. ¿Qué es lo primero que nos pregunta? Y esto ya es de los últimos pasos a la hora de presentar nuestra declaración anual. El tema de que si tuvimos en total ingresos que excedan de 600,000 pesos en su conjunto o individual que amparen préstamos, donativos, premios, viáticos cobrados, la enajenación de casa, habitación, herencias o legados. Ojo con esto, son datos informativos y básicamente tenemos obligación de eso.
de informarnos. ¿Qué pasa si no lo informamos? Porque simplemente o desconocemos todo el trasfondo de ese ingreso o nos enfocamos en los que amparan los ingresos acumulables, que son los que van a grabar para impuestos y estamos en el supuesto o pensamos que porque ya le estamos pagando un impuesto de algo que se acumula, no tenemos la obligación de simplemente declarar esto que es informativo, que no me va a derivar en el tema del pago de un impuesto, es donde van a comenzar o pueden comenzar a venir estas diferencias. ¿Y qué va a pasar con estas diferencias? Vayamos al supuesto de que tuve un préstamo. Este préstamo fue por arriba de los 600,000 pesos, pero como fue un préstamo, yo no se lo declaro a la autoridad. ¿Qué va a pasar a la hora de que por alguna razón el SAT revise mis ingresos y vea ese monto de 700 en mi estado de cuenta y me pregunte de dónde viene? Primero, ni siquiera me va a preguntar ya de dónde viene, va a asegurar que es un ingreso que yo omití declararle, así haya sido un tema de préstamo. Y para yo amparar que en realidad eso era un préstamo, eh, el tema de los ingresos por manutención o demás, que muchas veces puede ser alto también, y que yo omita declarárselo al SAT como informativo, ya va a venir por parte de un requerimiento el SAT en su posición, que es un ingreso acumulable que yo no pagué, y entonces sí, el tratar de justificar o el encontrar todas las herramientas para justificar que en realidad era un ingreso no acumulable o un ingreso exento, entonces sí va a ser un tanto más complicado que simplemente haberlo colocado en este apartado como los datos informativos que nos está solicitando la autoridad. Ahora, deducciones personales, y creo que es donde pueden tener a lo mejor un tantito más de dudas, porque así sean de año tras año, siempre está el supuesto de los topes, de las deducciones, porque hablando, por ejemplo, de colegiaturas, dependiendo del nivel en el que se encuentren escolar, es lo que me podría hacer deducible, y entonces dice, si todavía me lo estás topando a mi tope de ingresos y a eso me le vas a quitar independientemente el tope que yo tenga por nivel escolar de los hijos, el número de hijos que tengo estudiando, básicamente para muchos contribuyentes de personas físicas, terminan deduciéndose solo el 15% de sus ingresos, que es lo que tienen como tope para hacer estas deducciones personales, cuando en realidad sus deducciones personales son por mucho más. Ahora, ¿cuáles son las deducciones personales que tenemos? El tema de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Para esto, ¿qué tenemos como obligación? Para poderlos hacer deducible, el hecho de que bajo el CFDI esté amparado que pertenecen al uso de CFDI que viene aquí, que es D01. En realidad, el uso de CFDI-D viene amparado para las deducciones personales. También los gastos médicos por incapacidad o discapacidad, los gastos de funeral, y estos son en línea ascendente y descendente, y para cónyuges, el tema de intereses reales por créditos hipotecarios, las aportaciones voluntarias al SAT, las primas por seguros de gastos médicos, los gastos de transportación escolar, esto siempre y cuando sea obligatorio para la escuela, los depósitos para cuentas para el ahorro y planes de pensiones. Ojo solamente con los planes de pensiones, porque están muy revisados por parte de la autoridad. ¿Y por qué están revisados por parte de la autoridad? Porque se les hizo un mal uso. Muchas empresas, como falsa estrategia fiscal, vendían el tema de plan privado de pensiones. ¿Y qué era esto? Simplemente para querer solventar el hecho de que le pagaran a su trabajador algo que no estaba amparado bajo sus FDI, no grababa para temas de ISR, retenciones, y no estaba bajo el seguro social. Entonces, era un pago por parte de los patrones que no estaba amparado bajo las instituciones y que no era sujeto a impuestos.
¿Qué pasó con el plan privado de pensiones? Desde hace 12 ejercicios, si no mal recuerdo, está en el ojo de la lupa por parte del SAT y de las autoridades fiscales por la simulación que llevó. Entonces, si ahorita ustedes tratan de meter todavía algo por plan privado de pensión, es posible que sean sujetos a alguna revisión. Ahorita, para poder prestar como tal real el plan privado de pensiones, creo que hay 5 entidades registradas. Entonces, si tú ingresas alguna factura como deducción personal y no pertenece a estas 5 instituciones, son entre 5 y 10, no estoy muy segura del número ahorita, está el listado, si gustan se los comparto, pero si no están en este listado, sí o sí van a caer en un tema de revisión por parte de la autoridad y si tienen algún tema de devolución de impuestos, probablemente se las van a rechazar. También el tema de los pagos por servicios educativos, que son las colegiaturas. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? El hecho de que todos estos pagos deben de ser efectuados mediante cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta de crédito o débito. Si realizamos el pago de estas deducciones con temas de efectivo, no van a ser deducibles. Y también tenemos como tope total de deducción que no excedan las 5 UMAS anuales o el equivalente al 15% de tus ingresos. Si rebasan estos límites, ¿qué va a ser lo más probable? Es que, bueno, no es ni siquiera lo más probable. ¿Qué es lo que va a pasar? Que automáticamente el SAT no nos va a permitir agregar algo más. Ahora, hablemos de sueldos y salarios. Y esto, además de un tema de obligación o no, como sueldos y salarios, hay que caer en el deber ser. Y así no estemos en los supuestos que ahorita les voy a contar. También les voy a platicar por qué así seamos simplemente estemos en la obligación de recibir ingresos como sueldos y salarios por ser trabajadores. También sería importante que tengamos mm, este interés o esta necesidad de querer presentar nuestra declaración anual. La realidad es que para trabajadores el presentar una declaración anual es muy sencillo e incluso podríamos caer también en supuestos de alguna devolución de impuestos. Ahora, si estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, ¿cómo saber si vamos a tener que presentar nuestra declaración anual? Ojo, si solo estuvimos trabajando bajo un patrón, pero dejamos de trabajar antes del 31 de diciembre. Es decir, que no cumplimos el ejercicio completo trabajando para el patrón. ¿Y por qué este supuesto o esta causal para tener que presentar nuestra declaración anual? La mayoría de trabajadores no están sujetos a presentar una declaración anual porque los patrones están obligados a realizar un ajuste anual. En este ajuste anual, automáticamente hacen la revisión de todo el ISR que nos retuvieron durante el ejercicio, se hace el cálculo entre el total del ISR anual y aplican si hay algún ajuste de ISR por pagar o hay un ajuste anual de impuesto por devolver. Muchas veces casi ni lo notan a la hora de revisar o su CFDI emitido o cuando revisan su cuenta bancaria de cuánto recibieron en el periodo, porque terminan haciendo ajustes mínimos. Cuando nos damos cuenta como trabajadores, cuando a lo mejor ya fue un ajuste por retención alto o cuando probablemente recibimos un poquito más porque nos retuvieron menos impuestos en este periodo por el ajuste. Por eso, quienes no terminaron el ejercicio completo con el patrón están obligados a presentar la declaración anual porque el patrón no realizó ese ajuste en su nómina. Este es un punto. También si tuvimos 2 o más patrones de manera simultánea o durante el periodo, porque de igual manera ninguno de los 2 patrones realizó o tuvo la obligación de realizar este ajuste anual. También si tenemos salarios que provienen del extranjero de personas que no están obligadas a retenernos un impuesto.
porque si nosotros prestamos servicios para alguna entidad fuera de México, ellos no están bajo el mismo régimen o obligaciones que tenemos nosotros. Muchas veces ni siquiera tienen una obligación de emitirnos un CFDI. Esto no implica que nosotros tenemos que amparar ese ingreso y esto lo vamos a hacer mediante nuestra declaración anual. También si tuvimos ingresos por alguna indemnización o si los ingresos por jubilación o pensiones exceden los previstos exentos en el artículo 93 o si la totalidad de nuestros ingresos anuales rebasan los 400,000 pesos. Ahora, ¿por qué les comentaba que es importante que aunque no estemos bajo estas causales, revisemos nuestra declaración anual? Desde el ejercicio anterior, para presentar nuestra declaración anual de 2023, uno de los cambios que casi nadie vio, porque no era un cambio estructural en la presentación de la declaración anual, sino un cambio en ley y en obligaciones, es que así seamos trabajadores, no estemos en ninguno de estos supuestos, pero sobre todo no hayamos rebasado los 400,000 pesos, pero tenemos un impuesto por pagar, estamos obligados a presentar nuestra declaración anual. Y ahora, ¿cómo sé como trabajador si tengo un impuesto anual por pagar? Pues básicamente la mayoría de trabajadores se enteran cuando van a presentar una declaración anual. Y ahora, les aseguro que un gran número ahorita de trabajadores que tienen un impuesto anual tienen el desconocimiento y tienen de que tienen ese impuesto anual por pagar y tienen el desconocimiento de que tienen esa obligación, independientemente, como les comentaba, que no caigan en una de estas causales. Y el desconocimiento de la ley no nos implica que estamos afectos o que estamos obligados a cumplirla. Esto por tema de si nos va a salir como resultado un impuesto por pagar en nuestra declaración anual. Y entonces a lo mejor si estamos ahorita como sueldos y salarios y no queremos presentar nuestra declaración anual, sí acérquense con algún contador, con algún especialista para que revise cómo salieron ahorita en su declaración anual. Y para una persona física va a ser muy fácil, persona física con sueldos y salarios, perdón. Simplemente la acumulación total de sus ingresos, cómo se basa esto en una tarifa anual y a esto disminuirle los ISR retenidos que hicieron amparado durante todo el ejercicio 2024. De esto, como trabajadores, incluso también es recomendable solicitar todas las facturas de gastos de deducciones personales que tengamos, porque como trabajadores omitimos que también tenemos este beneficio de hacernos estas deducciones personales. Y es de donde muchas veces deriva que como persona física de sueldos y salarios termines con una devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque mes a mes, en cada uno de tus nóminas te estuvieron reteniendo un impuesto que al final del ejercicio se ajusta, pero si tú todavía metes más deducciones que están amparadas bajo deducciones personales, pues vas a resultar con un posible saldo a favor del que vas a poder obtener alguna devolución. Entonces, independientemente de si estamos en la una devolución de impuestos o de que vamos a tener que pagar un poquito de ISR más durante el ejercicio, y o si cargamos en alguno de estos supuestos, sí debemos de presentar nuestra declaración anual, así estemos simplemente con el régimen de sueldos y salarios. Ahora, como servicios profesionales, que es en lo que la mayor parte de contribuyentes actualmente se encuentran. Uno, las actividades empresariales incluyen también el régimen de plataformas tecnológicas, todo lo que pertenezca a la región fronteriza, el régimen de incorporación fiscal para quienes aún están en este régimen y ahora el régimen de reciclo. Pero les comentaba en un inicio de la charla, reciclo como persona física es el único régimen que tuvo un cambio estructural a la hora de presentar la declaración anual porque ya no están obligados a presentar. Como arrendamiento de bienes inmuebles, y es aquí donde tienen que elegir
¿qué les conviene más? Porque como arrendamiento de bienes inmuebles tenemos dos opciones, o hacernos una deducción opcional o una deducción que se ampare en mis deducciones autorizadas. Como deducción opcional va a ser simplemente el 35% de mis ingresos, lo que automáticamente se me va a deducir, y más lo que pagué de predial, independientemente de si yo tenga cómo amparar o no ese 35%. Y la otra parte, si opto por deducciones autorizadas, que de estas sí tengo que cuidar que todo cumpla con un CFDI, que cumpla con todos los requisitos de deducibilidad, en donde mes a mes yo estoy seleccionando mi deducción opcional o si estoy tributando bajo deducción autorizada, bajo deducciones autorizadas, pero donde se cierra totalmente si es o deducción opcional o deducción autorizada cuando voy a presentar mi declaración anual. Ahora, también el tema de enajenación o adquisición de bienes, y esta parte también viene como precargada en nuestra declaración anual. Si ustedes adquirieron un bien o vendieron un bien durante el ejercicio, su notario les tuvo que haber emitido un CFDI y muchas veces ustedes ni se enteran. Y este CFDI les va a aparecer automáticamente en su declaración anual, independientemente de si ustedes lo traían en su radar para temas de ingresos. Y los intereses o dividendos, que de igual manera esto nos aparece como precargado en nuestra declaración anual y van parado de las dependencias que nos emiten los intereses o de la empresa que me pudo haber emitido los dividendos durante el ejercicio. Y me detengo un poquito a revisar las preguntas que tenemos hasta ahora. Linda de Anda dice, ¿es deducible los intereses por compra de un terreno? Sí, entran en las deducciones personales. Irma Solís, pero el reciclo puede presentar su anual para deducir deducciones personales. No, Irma. En reciclo, desde que hubo el cambio, perdiste la oportunidad de hacer las deducciones. Ah, Isela Torres, Reciclo ya no está obligado anual 2024 o 2025 en adelante. Desde 2024, incluso si tú entraste a descargar una constancia de situación fiscal por ahí de diciembre de 2024 y revisaste tus obligaciones, o si ahorita quieres entrar y descargar la constancia de situación fiscal y revisar las obligaciones que tienes, ya no te aparece la obligación de presentar una declaración anual, te aparece la obligación de presentar un ajuste de ISR anual. Y muchas veces o muchos contribuyentes me han dicho, pues es lo mismo, tengo que presentar finalmente algo. La diferencia es que simplemente vas a hacer un ajuste de lo que se pagó por concepto de ISR durante 2024 sin necesidad de presentar todas las otras obligaciones que se tienen cuando presentamos una declaración anual. ¿Qué más? Yo tengo duda con enajenación de bienes inmuebles y nunca me han aparecido precargados los FDIs. ¿Qué puedo hacer? Revisar. Ya se me fue cómo te llamabas, perdón, pero tienes que revisar si te emitieron los FDIs de esta enajenación y si no, tienes que solicitar la emisión de estos FDIs. Todo lo que aparece precargado en nuestra declaración viene amparado por un CFDI. Muy bien. Ahora, como principales cambios, la realidad es que no hay un cambio estructural en la presentación de nuestra declaración anual. Lo que sí, como siempre, recomendaciones que podemos o que tenemos que hacerles. Una son para la presentación de la declaración anual de personas físicas 2024 y otra es para la que tenemos que tener para 2025, porque sería importante estar revisando los principales problemas que tenemos para presentar 2024 y que no se repitan en el siguiente ejercicio. Y la mayoría derivan de que no se corrigieron las cosas en los tiempos y formas. ¿Qué tenemos que comenzar a revisar ahorita?
el soporte de las operaciones, como les comentaba, si sean cuentas que tengan que consideran fiscalmente porque son de la operatividad de su actividad y cuentas que consideran no fiscales porque son las que usan para su persona, independientemente de las dos que se traten, tienen que tener justificado de dónde viene tanto los ingresos como las deducciones. Y muchas veces hay un traspaso entre esas cuentas. Si ustedes no tienen cómo justificar o no le notifican a la autoridad que es un traspaso entre cuentas, así la autoridad lo tenga porque está amarrado a sus cuentas bancarias, van a tener al tema por discrepancias. Ahora, el tema de las cancelaciones de sus CFDs. Como personas morales, tenían como fecha límite para cancelar sus CFDIs el 31 de marzo. Ahora, como personas físicas, vamos a tener hasta el 30 de abril. Ojo con estas cancelaciones porque van a estar ustedes pueden cancelar un CFDI en el momento que sea, así sea fuera de estos tiempos, pero ¿qué es lo que pasa? Si lo hacen fuera, pueden caer en un tema de multas por parte de la autoridad, que como puede que le lleguen, pueden que no lo reciban. A muchos contribuyentes que han cancelado a destiempo y a la fecha no han recibido una, una multa por parte de la autoridad. Y el tema de las correcciones de los recibos de nómina. ¿Qué es lo que pasó? Y fue muy constante desde que se cambió la versión del timbrado de nómina, que se adicionó el tema que para que timbren una nómina debe de incluir el domicilio fiscal de los trabajadores. Muchos trabajadores, al desconocer esta información, no informaban a los patrones la información correcta y entonces fue una discrepancia a la hora de comenzar un timbrado de nómina y muchos FDIs que no se timbraban. Otro tema es que dentro del CFDI venga alguna diferencia en lo que se timbró y lo que se tuvo haber timbrado. El SAT nos dio como fecha límite para hacer estas correcciones el 28 de febrero. Y ojo, solo era para correcciones. Si ustedes habían omitido timbrar un CFDI, esto sí ya no entraba durante el periodo del 28 de febrero. Ahora, si ustedes tienen ahorita una diferencia, ¿están obligados a corregirla? Sí, porque recordemos que que diferencias por parte de nómina van a contraparte de un trabajador que probablemente también va a tener que presentar una declaración anual y vas a afectar a un tercero. Entonces, independientemente de que estemos fuera del plazo que nos dio el SAT para hacer estas correcciones, sí tenemos que realizarlas. Ahora, ¿cómo ayudarnos? Tenemos ahorita herramientas como el visor de nómina, el visor de deducciones fiscales, deducciones personales, perdón, el tema de los visores de ingresos y demás, que nos permiten revisarlo. Ahora, déjenme voy un tantito y les voy igual resolviendo las dudas. Ok. Les enseño primero la información y ahorita les enseño cómo cargarla en la página del SAT si está funcionando. En el tema del visor de nóminas, ¿qué tenemos que checar? Sí o sí, el hecho de que finalicemos el ejercicio con la totalidad que nosotros pagamos. Y a lo mejor me van a decir que esto es muy simple y que todos ustedes como empresa están en este consciente. Pero partimos del supuesto que no la totalidad de nuestros ingresos, de nuestros pagos de nómina son deducibles. Hablemos de lo que se le paga, de lo que es exento para el trabajador. Lo que es exento para el trabajador, así tú como patrón lo hayas pagado, al no tener un tema de grabar IVA, de grabar ISR, perdón, y el SAT no retener ningún impuesto al trabajador por ser un ingreso exento, tú como patrón no te puedes hacer deducible la totalidad. Así se lo hayas pagado a tu trabajador, te puedes hacer deducible solo el 47 o el 53%. Y ojo, cuando tú tienes tu provisión muy bonita, son pocos los contadores que quincena tras quincena o semana tras semana o como hagan la provisión de su nómina, eliminan esta parte que no es deducible, que es o el 47 o el 53%, y lo mandan como tal a los deducibles. ¿Hasta cuánto hacen ese ajuste? Pues hasta que tienen la obligación de presentar su declaración anual.
Y ahora, el visor de nómina, según yo, a la fecha está actualizado con la información de 2024. ¿Cuándo se puede tardar a lo mejor un poquito más en visualizar esta información? Pues a la hora que van a presentar un pago provisional, porque sí, el visor de nóminas, así yo les diga, utilicen, no está muy padre y todo, la realidad es que puede ser que ni siquiera les esté trayendo la información real por el cómo está actualizando su información. Y también pasa, y ha habido ocasiones, que muchos contribuyentes tratan de revisar o de amparar su información con lo que tienen en los visores del SAT y a veces les duplica la información, les duplica el número de trabajadores que tienen en el que tienen realmente y entonces no es un margen de comparación con lo que traen en la vigilancia de su nómina. Entonces, cuando ustedes llevan su nómina internamente o cuando ustedes como despacho llevan la nómina de su cliente internamente, es muy fácil que hagan alguna confronta en lo que trae el SAT en sus precargados contra lo que ustedes traen en timbrado de nómina porque ustedes se encargan. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando en los precargados o en los visores y ustedes no llevan la información de sus clientes, no tienen cómo confrontar que en realidad se timbraron los CFDIs totales de la nómina, que timbraron también el tema de los periodos extraordinarios, entre otros, y es donde se comienzan a venir las posibles diferencias. Y a lo mejor cuando van a presentar su declaración anual, el principal error que van a tener o el principal problema que van a tener es que se van a hacer deducible una nómina menor a su nómina real al tener estas diferencias. Muy bien. Me comentan en el chat que en este momento no carga el visor de nóminas. Muy bien, por eso ni siquiera me metí a enseñarles esta información en el visor de nóminas. Se lo estoy enseñando de donde lo reviso personalmente, pero en teoría, cuando el visor de nóminas está bien, es la información y en la estructura en la que ustedes lo pueden cotejar. ¿Por qué? Viene tal cual, cuáles son el importe grabado, el total exento, el total de ingresos, el total de deducción que se pueden hacer y el ISR retenido. Entonces, ¿en dónde va a comenzar o de dónde tienen que comenzar a revisar su información justamente de la vigilancia de nóminas? Lo siguiente también es en el tema de los ingresos recibidos que correspondan a deducciones personales. ¿Y por qué? Una, es algo que deberían de revisar mes a mes. No sé si ahorita esté funcionando el visor de deducciones personales en la página del SAT. La realidad es que a veces no quiero ni perder el tiempo ingresando a la página del SAT, a menos de que por algo necesite en realidad información de ahí, que es básicamente cuando tengo que presentar una declaración. Pero fuera de esto, la realidad es que con la saturación que se tuvo en el mes de marzo y la saturación que se va a tener en el mes de abril, ingresar a ver estos visores y va a ser un poquito más complicado que lo que es día a día. Por eso les recomendaba, en el caso del visor de deducciones personales, si tienen que revisarlo antes de que cierre el ejercicio para que en realidad todas las deducciones que ustedes tienen palomeadas como deducciones personales estén en este visor. Si no están en este visor, no es que el portal del SAT esté mal o que su visor de deducciones no les esté cargando la información correcta. Si ustedes ya entraron al visor de deducciones, que por algo ya les dejó trabajar ahí la página del SAT y tienen alguna diferencia contra lo que ustedes tienen en sus registros contables, les recomiendo que ingresen a revisar entonces sus facturas y probablemente alguna de sus facturas se emitió incorrectamente, cosa que sería mucho mejor que nos diéramos cuenta antes de finalizar el ejercicio para cerciorarnos que en realidad vamos a poder presentar nuestra declaración como se debe de hacer. Ahora, entonces, ya ¿Cómo revisamos se el trata, tema Nelva? de lo que vamos a tener como tema de nómina, que lo podemos hacer o en el visor de nómina o en el sistema en donde llevemos el timbrado de nómina o en nuestra provisión de nómina, que es lo que vamos a tener en nuestros registros contables.
¿Por qué no les recomiendo que lo revisen solamente en sus registros contables? Porque la mayoría de los registros contables vienen amparados de donde viene esta información internamente. Entonces es probable que si internamente tuve esa diferencia, pues me la traje a mi provisión de nómina, entonces a la hora de que yo saco cualquier anexo va a estar incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues a la hora de que están haciendo ustedes su revisión, no basarse de donde obtuvieron esa provisión. ¿Qué pasa lo mismo? Que pasa lo mismo que cuando están revisando alguna posible diferencia de ingreso. ¿De dónde se amparan para hacer esta revisión? De dónde obtuvieron su CFDI, sea de comercial, de facturación o sea de donde emiten sus CFDIs y por algo esta provisión se vino mal, pues ustedes están acarreando esta revisión y se van a acarrear esta diferencia. Hola, Elba. ¿Cómo te Ahora, tratan? en el tema Elba, de Elba, nuestros ingresos. Elba. ¿Qué pasa con los ingresos? Y se los comentaba cuando estaban presentando el tema de pagos provisionales. Ahora, nuestros ingresos están separados entre lo que yo tengo. ¿Cómo te tratan? Muy bien, ¿qué tal todo? Los estoy viendo, los estoy viendo, los estoy escuchando. ¿Cómo te tratan? De maravilla. ¿De maravilla, Poco? ¿Será cierto que la tratan de maravilla? Ya sé que está bien inspirada, dice Arturo. Recomienda Lead Solución Fiscal para ver los FDIs en vez de los visores del SAT. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa con los visores del SAT? Y era lo que les estaba comentando hace un ratito y lo que le comentaron incluso en el chat otras personas. Si ahorita entran a un visor de nómina o creo que también de deducciones, ni siquiera está disponible. Oye, oigan, chicos, les voy a hacer una recomendación. Fíjense bien, háganme caso. Son 20 años de estar con ustedes recomendando. O sea, no es poquito tiempo, son 20 años. Les voy a hacer una recomendación y es más, les voy a hacer un reto. Intenten, intenten preparar la declaración anual de una persona física con leads. Y les firmo, pero les firmo que se van a llevar menos tiempo que si le hicieran por cualquier otro medio, concepto, archivo, papel de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Confían en mí? ¿En eso sí o no? Les voy a compartir en el chat un link para que, es un link con un video que dura 7 minutos para que ustedes puedan crear su cuenta de prueba en Leads, activar su empresa y puedan tener hasta 30 días de prueba gratuita. Chequenle. A ver, van a tener hasta 30 días de prueba gratuita. ¿Qué pueden perder? Creen la cuenta, activen la empresa de esa persona física, esperen a que se descarguen los FDIs del portal del SAT y, intenten preparar la declaración anual de una persona física con la versión de prueba. O sea, no les digo que lo compren ahorita. Elba preparó todas las declaraciones de las personas morales que tenemos. ¿Cuántas son, Elba? Tan solo del grupo. Tan solo del grupo son 15 empresas. ¿Cuántas? 15 empresas del grupo. 15 empresas nada más del grupo. Fíjense. Y las 15 empresas del grupo, más las empresas de nuestros clientes, todas las declaraciones anuales las preparó con Leads Solución Fiscal. Yo nada más se los dejo a su criterio. La gente en marzo decía, es que no tengo tiempo de probar leads. Precisamente para eso eran. Porque como no tienes tiempo, porque tienes mucho trabajo, tienes muchas actividades y cada vez se están sumando más cosas, se los firmo con leads
se van a ahorrar muchísimo tiempo, mucho tiempo. Observen cómo lo está haciendo Elba. Como lo hace ella, es como quisiera que lo hicieran ustedes. Ella lo hace de una forma muy optimizada. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Tienes a casi 300 personas, ¿no? Ay, perdón que me haya metido de metiche, pero es que, híjole, pues que nada más tú te estés ahorrando tanto tiempo, como que no se vale. O sea, todos los contadores de México tendrían que ahorrarse un chorro de tiempo con esto. Ah, dice Héctor García, ya lo adquirí y se los recomiendo. Y hasta con 3 signos de admiración. Muchas gracias, Héctor. Invítenle algo a Héctor. Bueno, adelante, lo continúen. Muy bien. ¿Qué pasa? Que la mayoría ya me habían comentado que no, si ya presentaron su declaración anual ahorita. Les comentaba, a la hora de que cumplen con su presentación de ingresos, bien bonito, que ya cuadraron ustedes sus ingresos y sus deducciones, a lo mejor les recuerdo, tenemos hasta el 30 de abril para hacer cancelaciones sin temas de multa. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que ahorita va a haber casi una cancelación masiva para que no caigan en el supuesto de tener que acumular ese ingreso si en realidad no se pagó. Y en personas físicas sí estamos en el supuesto de que, digo, perdón, en el deber de que se acumulan mis ingresos en base a un flujo de efectivo. Pero si mi factura se emitió tomando en cuenta temas de PUE, es decir, que ya se pagó y en realidad no se pagó, pues probablemente se va a tener que cancelar. ¿Y qué pasa si yo ya presenté mi declaración anual y no revisé porque yo ya cerré ese ejercicio que se están cancelando facturas? Pues voy a comenzar a tener diferencias. ¿Cómo se dan cuenta o cómo se darían cuenta de esas diferencias? Y pasó en personas morales. Después de presentar o de terminar de presentar las declaraciones anuales, me puse a ayudarle a algunos contribuyentes que me buscaban para asesoría y porque tenían algunos temas pendientes para poder presentar su declaración anual. Ellos tenían ya bien bonitos armados sus papeles de trabajo, ya tenían presentada casi o prellenada su declaración anual, casi casi querían que les diera el visto bueno y digo, ok, tú tienes aquí tus ingresos de pagos provisionales por 100,000 pesos. Tienes tus papeles de trabajo por 100,000 pesos. Y tienes tu provisión total de ingresos por 100,000 pesos. Le decía, pero yo ahorita estoy viendo lo que trae el SAT de ti y no son 100,000 pesos, son 99,000 pesos. Dices, no, ¿cómo crees? Y yo ya, pues de todo y sí. ¿Qué es lo que pasa? Siempre terminan haciendo una conciliación sobre la información que ya tenían. ¿Y en dónde viene el problema de esto? Pues que están llenando una información con la misma información. Es decir, si por algo hay en la administración que suele pasar, cancelaron alguna factura porque ya no les cuadraban sus cuentas por cobrar o sus cuentas por pagar y no le comentaron al contador o no te comentaron a ti que estás responsable del área, pues la cancelaron allá administrativamente. A lo mejor a ti ni siquiera te llegó esa notificación, pero ya te derivó en alguna diferencia de tu información. ¿Y qué vas a tener que hacer? Pues ahora aventarte una declaración complementaria para ajustar los ingresos, pero en lo que encuentras cuál factura se canceló y si se canceló en tiempo. Y estos fueron supuestos que pasaron y que yo identifiqué, porque los contribuyentes a quienes estaba ayudando ya tenían en el supuesto que habían cerrado bien su ejercicio. Y a lo mejor en tema de ingresos puede ser que no se, que sea un poquito más fácil de controlar, porque son operaciones internas o a lo mejor si tienen la comunicación con la persona que puede cancelar las facturas, pero en donde es un poquito más de cuidado en las deducciones, porque puede ser que a lo mejor tú sí habías pagado esa deducción, pero por algo allá tu proveedor trae un relajo en su información y te canceló una factura cuando se la tenía que cancelar a otra persona, porque pasa, somos humanos y hay
hay posibles errores entre que eliges o no eliges el tema o el correcto. Y entonces tú ya te hiciste esa deducción y en realidad el CFDI que amparaba esa deducción ya no está vigente. Porque, ojo, dices, yo sí estoy al tanto de mi buzón tributario, yo sí reviso mis notificaciones, a mí no se me va que me notificaron alguna cancelación y que yo la rechacé en tiempo y ya se autorizó en los tiempos. Hay cancelaciones de CFDI que no necesariamente requieren que tú las autorices. Hablamos de los montos o de supuestos que se pueden cancelar sin tu autorización. Y entonces, ¿qué pasa? Si son varias cancelaciones de estos tipos, te van a afectar a ti. Y es tu deber entonces revisarla. Por eso les digo, así sea ahorita, 2 de abril, y ustedes ya cumplieron presentar su declaración anual, es posible que vaya a haber alguna diferencia de aquí al 30 de abril, que es donde va a estar esta cancelación por muchos de sus clientes o muchos de sus proveedores para tener este ajuste y porque ellos también están en la obligación de presentar su declaración anual. Entonces, ok, les enseño este ejemplo. Si se fijan, aquí tengo mis ingresos de CFDIs. Estos ingresos de CFDI son los que están amparados bajo los CFDIs que están firmemente de mi declaración anual. Y estos son mis ingresos declarados. Estos ingresos declarados vienen de lo que yo declaré en mi pago provisional. Y si se fijan, aquí hay una diferencia. Esta diferencia no debería de existir. Si se fijan, es o se deriva de que traigo más ingresos declarados que los ingresos que están amparados en mis CFDIs. Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Revisar esta diferencia que seguramente pertenece a cancelaciones que se hicieron posteriores a que yo declarara o a que yo presentara mi pago provisional. Y entonces ahorita es presentar mis declaraciones complementarias para que se me actualice el precargado de mi declaración anual y revisar si estas cancelaciones procedían. Yo revisar con el área de administración que las cuentas que trae por cobrar en realidad sean reales y cuántas veces hacen esta conciliación con su contraparte. Ustedes revisar que su saldo contable, que lo que con lo que ustedes terminaron de saldo en clientes en realidad sea lo que traen en administración. Y a lo mejor les comentaba, el tema de ingresos es un tantito más fácil, pero esto mismo es lo que tenemos que hacer en el tema de las deducciones. De igual manera, revisar que las deducciones que traigo al día sean las deducciones que que yo traigo considerados en mis papeles de trabajo, porque sí, a lo mejor cuando yo hice esos papeles de trabajo yo tenía esas deducciones amparadas, pero ahorita por X o Y razón puedo traer alguna diferencia. Y entonces, ¿en dónde es donde nos vamos a tardar un poquito más tiempo en revisar? Visor de nómina, visor de ingresos, visor de deducciones y el visor de deducciones personales y tratar de amarrar con lo que traemos en un precargado de nuestra declaración anual. Si ahorita ingresan esos visores y traen lo mismo que en la declaración anual, pues prácticamente pueden comenzar a trabajar con su declaración para ya poderla presentar, pero de igual manera sí sería importante que se regresaran antes de, o sea, si la presentan ahorita, 2 de abril, que cuando sea 30 de abril, sí revisen que no se les haya modificado algo a lo que ustedes presentaron ya, porque todavía se van a estar haciendo ajustes sus terceros, que son sus clientes y sus proveedores. Entonces, para cotejar que en realidad no haya una diferencia. Y otra de las cosas hablando del tema de ingresos, que les puede pasar es el tema de alguna cancelación de factura administrativa. Cuando hacen una cancelación de factura administrativa, esta factura no se les considera en su provisión de ingresos. Entonces, si ustedes presentaron sus impuestos y declararon sus ingresos basado en esa provisión, pues claramente van a tener un ingreso menor al que tienen en su información en su información real ante el SAT. Entonces, sí también revisar que no traigan por ahí acarreada alguna factura con cancelación administrativa. Muy bien, Ivonne Rodríguez dice,
Prellenado solo aparecen las facturas que son en PUE para personas físicas, no consideran las PPD. Creo que no era ninguna pregunta, ¿verdad, David? Muy bien. Otra de las cosas que tienen que revisar es el tema de que todas sus facturas no solo cumplan con sus requisitos de deducibilidad en temas de que hablemos de sus gastos, que el gasto no sea mayor a los 2.000 pesos, que en realidad sea estrictamente indispensable para realizar su actividad y que se haya pagado mediante los términos que ustedes indican. Una, les comentaba el tema de los FDIs cancelados, que esto sí o sí es algo que tenemos que estar revisando periódicamente, no solo ahora que vamos a presentar nuestra declaración anual. Tanto de mis ingresos como de mis gastos, debo de revisar que no se estén cancelando FDIs fuera del periodo que yo ya los consideré. El tema de, por ejemplo, es una factura que dice que fue pago en una sola exhibición, pero que si ustedes la ven aquí, dice pago en una sola exhibición, pero dice que la forma de pago es por definir. ¿Se podría hacer una factura así? En realidad, su sistema se los tendría que bloquear. No les tendría que permitir realizar una factura con estas inconsistencias. ¿Qué pasa si por algo ya se los dejó emitir? Probablemente ustedes, si ya la recibieron de esta manera, lo que tienen que hacer es decirles a su proveedor, esta factura está mal, porque ustedes no se pueden hacer deducible una factura que dice que ya se las pagaron, pero que no saben cómo se las van a pagar. Si tienen una factura de este tipo, espero que no, pero deberían de revisar para que se las corrijan antes de que el SAT se las elimine automáticamente de su deducibilidad. Y mismo caso si es viceversa, si dice que fue con PPD, pero en realidad la factura trae transferencia o cheque o demás. Y el tema de las deducciones pagadas en efectivo, de igual manera tienen que tenerlas identificadas. Y esto ahorita estamos hablando de la declaración anual, pero también podemos traer en el supuesto de los pagos provisionales. Cuando nosotros estamos presentando los pagos provisionales en temas de IVA, nos aparece todo en el precargado. Espero que les aparezca todo en el prellenado, a excepción de lo que está pagado en efectivo. Todo lo que está pagado en efectivo no nos aparece prellenado. Y esto no indica que no sea deducible o que esté mal. Simplemente es al SAT no le gusta el manejo de efectivo porque no tiene cómo controlar, como pasa con lo que se mueve bajo transferencias. Algo que se mueve bajo transferencias termina cayendo en una cuenta bancaria y el SAT tiene cómo medir este tema. Esto no pasa con el efectivo, entonces en un precargado de los pagos provisionales ni siquiera nos aparece prellenado. Ahora que estamos preparando nuestra declaración anual, sí revisen que no se estén haciendo deducible algo que caiga en estos supuestos. Y el tema de los FDIs que tengan sin red. ¿Qué es lo que pasa? Estamos presentando nuestra declaración anual para personas físicas. Las personas físicas basan sus ingresos y sus deducciones en el flujo de efectivo. Si no hay un flujo de efectivo, no pueden acumular el ingreso y no se pueden hacer la deducción. Ahora, en el día a día, muchos como contadores ya vimos que está la factura, ya lo vimos en el estado de cuenta, ya me lo hago deducible y a veces no identifican que esta factura venía con 99 y para el SAT, así ya esté el pago, así le enseñes que en el estado de cuenta esté el pago, si no tiene el RET, no te la puedes hacer deducible. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ahorita? Revisar. ¿Puede ser una tarea complicada si lo hacen manual? Sí. Por eso se los estoy enseñando aquí, no me lo voy a aventar manual cómo hacer la conciliación, pero si no lo están haciendo de alguna forma automática, deberían de revisar entonces que durante el ejercicio 2024 no se hayan hecho deducible alguna factura que en realidad a la fecha no tenga un REP emitido. Si a la fecha no tiene un REP emitido, ustedes lo van a tener que sacar de sus deducciones. Y entonces
si va a ser un conflicto si cerraron el ejercicio 2024 sin red. Para su suerte no hay un límite, o sea, está un límite por ley del tiempo que tienes como máximo para emitir red. Yo siempre les recomiendo, la realidad es que si pasó un día y ya viste que ese ingreso, si está en tu estado de cuenta, emite el red, no te esperes a los días que sobrepasan para fecha límite. Ahorita te podrían emitir un REP de 2024. Si ahorita uno de tus clientes te toca a la puerta y te dice, oye, no me emitiste el REP de febrero de 2024, tú estás obligado a emitirlo, independientemente de que estés fuera de los tiempos, de que puedas caer a lo mejor en algún tema de multa, estás obligado a emitirlo. Entonces, revisen ahorita si no traen algún tema de REPs pendientes de 2024 para que se emitan antes de presentar su declaración anual. Muy bien. Dice Fanny Cabañas, ¿qué pasa si no hay REP al momento del pago provisional y te lo hacen posterior? ¿Se puede hacer una complementaria? Ok, Fanny, si a la fecha que cerraste tu pago provisional de diciembre no tenías el REP y te lo emitieron el 17 de enero, tienes que meter una declaración complementaria de diciembre porque ya tienes cómo amparar esa diferencia. Claudia Navarro, ¿qué pasa si el comprobante no está correcto del ejercicio anterior? Ahora se puede que nos hagan el comprobante correcto. Si te refieres al comprobante del RED, comprobante de pago, sí. Y deberían de hacértelo, deberían de cancelarte el que esté incorrecto y refacturarlo correctamente. Ojo con todas, hablando de una factura. Muchas veces omiten el tema de la relación de CFDI por no considerarlo importante, pero siempre que hagan una cancelación y que posteriormente vayan a emitir el CFDI correcto, si hagan esta relación de que es una cancelación con sustitución, poner el UID, que es el UID que está sustituyendo, para informarle bien a la autoridad la operación completa que realizaron. Muy bien. Lo siguiente era tratar de presentarles cómo llenar esta información que les estaba mostrando en Leads a la página del SAT, pero si se fijan no está funcionando ahorita para poder presentar la declaración anual. La realidad es que ayer estaba funcionando y hace ratito en la mañana también, pero son intermitencias que están en la página del SAT. Entonces, esta parte práctica, déjenme ver si las reagendo y se las enseño en el curso posterior. Mientras tienen alguna duda, dice Ivonne, no ha podido sacar constancias desde ayer. Déjenme regreso y se los muestro aquí otra vez. Y les comentaba hace un ratito, la realidad es que yo ya ni siquiera para sacar constancias me meto al SAT, todo lo saco desde aquí. Para lo único que me meto al SAT es para presentar una declaración, porque eso sí no lo puedo hacer todavía desde el IPS, pero el tema de los visores, de descargar XML, de revisar mi constancia, mi opinión, mi cédula, de hacer los papeles de trabajo, todo trato de hacerlo aquí, porque si la página del SAT está un tantito saturada, a veces sí y a veces también. Entonces, la mayor parte de las cosas trato de sacarlas del SAT y de hacerlas aquí. Lo que sí es que son intermitencias. Todavía no está caída la página, todavía no es que esté fallando para presentar la declaración anual. Tiene intermitencias y probablemente porque están ajustando todavía algún tema de los precargados de la declaración anual, entre otras cosas. Pero la realidad es que simplemente son intermitencias ahorita las que están presentando en el SAT. Antonio Osorio, ¿cómo puedo recuperar el ISR que me quitaron por un pago de jubilación? Se,
Necesitaré más información, pero igualmente va solicitando la devolución del ISR y esto se hace mediante la declaración anual. Darío Eliosa. Si recibo pensión por parte de dos instituciones diferentes, está obligado a presentar la declaración anual, aun cuando no rebase los 400,000. Mira, Darío, te comento, y creo que se los comentaba hace un ratito. La declaración anual y los supuestos que les comentaba para la declaración anual, la realidad es que el SAT hace dos ejercicios, le hizo un tantito al lado lo que viene incluso en ley y lo sobrepasó con el artículo, no lo recuerdo ahorita, que nos dice que si nos sale un ISR por pagar, tienes que presentarla sí o sí. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si estás en ese supuesto? Si ingresas y presentas tu declaración anual. Entonces, independientemente de si tengas o no la obligación, sí te recomiendo que ingreses. Y si no, pues no necesitas ni siquiera enviarla, simplemente revisar si al final te ajusta ese tema. Leslie Sánchez, en la venta de una casa habitación y es de sociedad conyugal, los dos esposos tienen que presentar declaración forzosamente o solo uno de ellos. Si como tal aparecen los dos, Leti deberían de presentarla los dos. Ojo, el tema de la casa habitación, si sobrepasa, uno, revisar si sobrepasa los 600,000 pesos y si lo sobrepasa, en realidad es que es solo tema informativo. Si ninguno de los dos tiene algún otro ingreso, no sería necesario, pero si tienen o algún ingreso adicional, sí deberían de presentar la declaración anual. Ivonne Godínez, si tiene ingresos por sueldos y por reciclo, tiene que presentar la declaración anual. Si estás en los supuestos que comentaba anteriormente, sí deberías de presentar la declaración anual. Ah, ya se me perdieron. Aura Carrillo, en la constancia de situación fiscal de reciclo siempre ha dicho usted no está obligado a presentarla, considerando que es una. No, ahora, el cambio de que el reciclo no esté obligado a presentar la declaración anual salió, si no mal recuerdo, en octubre de 2024 y se ratificó en una versión anticipada y se ratificó en la resolución miscelánea fiscal para 2025. Y eso sí, eliminó la obligación de presentar la declaración anual para reciclo. Muy bien, si no tenemos alguna otra duda. Damos por terminado el curso del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. De igual manera, Javier ya les había compartido, pero les vuelvo a dar la página de Leads por si quieren revisarla y apoyarse de ella para presentar su declaración anual para personas físicas. Creo que hasta ahorita todavía tiene hasta 30 días, si no mal recuerdo, para tener una prueba gratuita y en la prueba gratuita, pues ahorita les sirve para poder presentar su declaración anual de personas físicas y quieren, ver si después quieren ya contratarla, si les funciona para presentar la declaración de personas físicas. Les paso mi contacto en el chat si quieren, de igual manera que les apoye para presentar su declaración anual, si tienen alguna duda ahorita que están en este periodo de presentación de declaración anual, les dejo igual mi contacto de WhatsApp en el chat. Me pueden mandar un mensajito y con gusto puedo ver para cómo puedo apoyarlos ahorita que van a presentar su declaración anual. Ya se los compartí, igual veo si ahorita se los puedo proyectar. Dice Marta González, si una persona física vende una casa y tiene ingresos por intereses y es reciclo, ¿qué obligaciones tiene en la declaración anual? Creo que te estás contestando sola, Marta. Eh, a ver, a perder un segundito.
La grabación del curso, tengo entendido, se les manda a los clientes de BIOS y es a través de su ejecutivo. Déjenme les proyecto mi contacto, denme un segundo. Muy bien, les voy dejando mientras su contacto por si tienen alguna otra duda. De igual manera, la presentación y la grabación se los comparten a través de su ejecutiva comercial. Gabriela, igual si quieres mandarme un mensajito y con gusto te comparto todo el tema de cotización y todo para alguna asesoría. Muy bien, muchas gracias a todos. Les vuelvo a dejar de igual manera el, el link de Liz por si quieren aprovecharlo ahorita para presentar su declaración anual de personas físicas. Y sobre todo para el tema que les comentaba de las conciliaciones, si traen alguna cancelación después de que presentaron su declaración anual o antes de presentar su declaración anual. Les comentaba en tema de ingresos es fácil identificarlos, pero en las deducciones sí es un tantito más complicada el identificarlas. Gabriela, te vuelvo a dejar la página de Liz. Ahí voy. Ahí voy. Antes de, perdón que me meta Elba, los que quieran probar leads, los que quieran tener hasta 30 días de prueba de manera gratuita, el link que les estoy compartiendo es un link con un video de 7 minutos y fracción que les dice el paso a paso para crear su cuenta y activar su empresa. Si siguen las instrucciones de este video, van a crear su cuenta, van a activar la empresa con la que quieran empezar a analizar, se van a descargar los FDIs del portal del SAT y posterior a eso ya van a poder utilizar y probar Lead Solución Fiscal. Sigan esos pasos, creen su cuenta, activen su empresa, esperen a que se descarguen los FDIs del portal del SAT y ahora sí, a analizar toda la información, lo que él vaya hizo. El análisis de la información, la revisión tanto de los impuestos, IVA, ISR, retenciones, la descarga de los FDIs de manera diaria automática, sus documentos fiscales, constancias, opinión, cédula y todo el análisis. Créanme, la parte más importante, y no es que lo demás no lo sea, la parte más importante de Leads es la pestaña fiscal. Ahí, literal, es la pestaña con la que todos los contadores día a día pueden analizar la situación fiscal de los contribuyentes, ver todo el tema de sus operaciones, el detalle de la información, de los impuestos, el resumen, etcétera, etcétera. Esa es la buena. No sé si coincidas conmigo, Eva. Ahí es lo que prácticamente tú utilizas. Sí es. Prácticamente Es- un poquito de todo, pero sí, ahorita que estamos para presentar las declaraciones anuales, creo que hay unos puntos todavía más importantes para aprovechar. no, me preguntan, ¿para presentación tiene que ser cliente de algún software? No. O sea, Leads no depende de software contable alguno. Entonces, independientemente de cuál software para registrar la contabilidad tengas, ojo, Leads no es para registrar la contabilidad. Para registrar la contabilidad ya tienes otro software. No estamos buscando el hilo negro. Nuestro sistema Nuestro sistema es para el análisis fiscal, para la preparación y para la entrega del cumplimiento de obligaciones como pagos provisionales y declaraciones anuales.
Y por cierto, no sé si lo sabían, ya les presumió la contadora que ella es co-creadora de Leads, ¿o no? ¿Por dónde les voy a compartir el link? Se los estoy compartiendo en este momento por el chat. En este momento por el chat se los estoy compartiendo. Pues sí, fíjense, la contadora, ella no es presumida, pero yo sí. La contadora es co-creadora de Leads. Así que si alguien conoce a los contadores, la chamba que día a día tiene que hacerse es Elba. Y si alguien conoce a los contadores de tantos años, sus dolores, frustraciones y necesidades, soy yo. Ahí está. Ya les compartí la página. Ahí sigan. Por favor, sigan las instrucciones de ese video, son 7 minutos y medio. Sigan las instrucciones, van a poder crear su cuenta, activar su empresa, esperan a que se descarguen los CFDIs del portal del SAT y a partir de ahí tienen 30 días para probar, ¿vale? Elba, muchísimas gracias por el apoyo. Creo que ya terminaron, ¿cierto? Ya terminamos. Solo preguntaban por el tema de la presentación y de la grabación del curso, si se les iba a compartir. Les había comentado que era a través de su ejecutiva comercial, que le podían mandar mensajito a ella y ella les hacía llegar tanto la presentación como la grabación. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Javier. Gracias. Fuerte abrazo a todos. Gracias, buen día. Hasta luego.